tarde vamos a empezar la celebración de la Pasión del Señor en la parroquia de Libertad, en comunión con la parroquia de Ciudad del Plata. Vamos a entrar en silencio. Nos hemos reunido hoy como comunidad cristiana para escuchar la palabra de Dios sobre la muerte redentora de Cristo, para adorar la cruz victoriosa del Señor, para comer el pan que es el cuerpo de Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, que fue inmolado para abrir así un camino de vida para nosotros. De rodillas expresemos nuestra actitud penitencial y de oración silenciosa, postrados por el pecado que reconocemos y confesamos, pero creyendo que la pasión gloriosa de Cristo nos levantará del polvo de nuestra pequeña miseria y que hemos sido liberados por la muerte del Señor. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos como el profeta Isaías, con una profunda captación interior, nos anuncia las características fundamentales del siervo de Dios, el porqué de su humillación, el sentido de la muerte para nosotros. Jesús vivió en plenitud este anuncio del profeta. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado.
Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente, ¿y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de su pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a cantar diciendo: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Escuchemos la reflexión de la primitiva comunidad cristiana hacía sobre el sentido de la muerte de Jesús por nosotros, su debilidad ante la muerte, su entrega al Padre hasta la muerte, y cómo ahora es fuente de salvación eterna. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe.
porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción de pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrenas súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas. Aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde sumiso. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo el nombre. Pongámonos de pie. El Evangelio guarda el testimonio de quienes vivieron aquellas horas últimas de la pasión. Este es el testimonio que ahora vamos a escuchar, un testimonio lleno de fe y de significado, escrito con la reflexión profunda de la comunidad cristiana. La narración de San Juan que leemos hoy subraya que es Jesús quien triunfa, que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, que reina desde la cruz. Por eso ahora con fe lo aclamamos, porque con su muerte nos da la vida. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y le preguntó: ¿A quién busca? Le respondieron. A Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Le preguntó nuevamente: ¿A quién busca? le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada.
¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Cantamos todos juntos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada, diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él no negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel a que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y le preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos le respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han? Y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces tú eres rey. Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey.
Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír esta palabra, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta circunstancia no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado de Extraño, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción
porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba a abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama del hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar la pierna de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron a quebrar la pierna a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron la pierna, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán a que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirar. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos.
En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra que hemos escuchado ya tiene su comentario, ya tiene su reflexión, su actualización, que es el silencio. El silencio de la cruz, que nos hace reflexionar sobre nuestra vida, sobre las veces en que hemos experimentado la misma cosa que Jesús, la misma experiencia que Jesús, la experiencia del abandono, la experiencia de la enfermedad, la experiencia de la muerte, la experiencia de la desesperación. En este momento el mundo está pasando, está viviendo un Viernes Santo, quizá a causa de esta pandemia que estamos experimentando. ¿Dónde está Cristo en este momento? ¿Dónde está Dios en este momento? Tendríamos que renovar un poco ese grito de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios abandona a la humanidad. Un Dios de amor puede haber abandonado a sus hijos. A veces lo experimentamos y quizá muchos en el mundo están experimentando esto, este abandono de Dios. Pero Jesús nos hace ver también una cosa en este momento, que el abandono es el momento más profundo de la comunión con el Padre. Es el momento donde Él entrega todo su ser, entrega toda su persona al Padre, porque no desconfía en Él, sino que cree que Él lo puede levantar de la muerte, lo puede resucitar de esa desesperación, de ese abandono, de esa enfermedad que cada uno puede estar experimentando, de esa desolación, de esa desesperación, de esa depresión, de esa desilusión, de esa traición que hemos experimentado. Yo creo que el Viernes Santo, la pasión de este año, si la llegamos a experimentar de esta forma, en comunión profunda con Jesús, puede ser el Viernes Santo, la pasión de Jesús más parecida a la primera y verdadera, que todos los días quizá estamos experimentando en nuestra carne, que pero también celebramos en el altar. La estamos experimentando, la estamos reviviendo. En la Eucaristía estamos en ese momento presente. Pero quizá la experiencia también de la cuarentena nos hace experimentar concretamente y a nivel experiencial un poco lo que experimentó Jesús. A veces vivimos la celebración de la Eucaristía como si esto no fuera concreto, como si no estuviéramos ahí presente con Jesús, porque lo vivimos distraídamente. Lo que estamos viviendo hoy en día, esta cuarentena, nos hace experimentar lo que todos los días celebramos, y a veces distraídamente, repito. Nos hace experimentar que estamos ahí con Jesús. Y por más que parece que estamos experimentando el abandono, eso es el momento donde decir: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la palabra clave. Padre. Experimentar que no estamos solos. Experimentar que somos hijos. Porque si yo veo a Dios como alguien que me está castigando en este momento, si yo veo a Dios como un Dios que está castigando al mundo en este momento por esta pandemia, Dios es un dictador. Y entonces esto no me lleva a nada. Esto no es un Dios amor. Dios no te castiga. Dios está permitiendo esto para que de alguna forma, a través de caminos misteriosos, puedas experimentar su paternidad, su amor misericordioso. Porque se ven las señales de la resurrección ya en este momento, en la entrega que muchos están teniendo, en la manera en que muchos están pensando cómo salir adelante de esta pandemia. Y sobre todo, pensar que lo que me puede ayudar más en este momento para vivirlo como hijo tiene que ser el estar aquí presente y mirar a esa cruz que ahora vamos a adorar. Parece casi una blasfemia. Adorar un madero donde fue clavado Dios. Un instrumento de muerte que es adorado. Increíble. Y en realidad esto es algo que tiene que hacernos reflexionar. Porque en ese momento le estamos diciendo a la muerte: mirá, vos sobre mi vida no tenés ningún poder, porque mi Salvador me salvó de la muerte, porque mi Salvador en este momento no me va a abandonar. Mi Salvador en este momento está clavado en la cruz y a vos, muerte, te ganó. Cristo te ganó, muerte. Cristo te ganó, Satanás. Cristo te ganó, depresión. Cristo te ganó, tristeza. Cristo te ganó, mundo. Cristo te ganó, traición. Todas nuestras cruces fueron vencidas por Jesús. Todas nuestras muertes fueron vencidas por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la medida en que yo experimento que mi Dios Padre está conmigo, sobre todo en este momento, yo podré vivir como hijo. Yo podré vivir este momento de pasión ni como víctima inconsciente, ni pensando que puedo ser superhéroe. Ninguna de las dos cosas, porque Cristo no fue ni uno ni otro. Nos hizo experimentar que tenemos que ser hijos, que estamos llamados a ser hijos, que Él nos hizo hijos. Que el Señor nos ayude a sentir todos los días esta presencia de un Padre misericordioso en nuestra vida. Que así sea. Dispongámonos a orar hoy con especial solemnidad por la Iglesia y por todos los hombres, pues todos hemos sido renovados por la muerte de Cristo. Presentamos ahora nuestras súplicas a Dios Padre por Jesucristo, mediador nuestro. Él oró en la cruz por todos. Él muestra en su cuerpo glorioso las llagas de su pasión. Él vive para siempre, intercediendo por nosotros, y hace suya nuestra plegaria, la oración de toda la Iglesia.
por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para el bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por los fieles. Oremos también por nuestro obispo Arturo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola iglesia a lo que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por lo que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios.
Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen, y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios, nuestro Señor, según su designio, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los atribulados. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todo que en el mundo sufren la consecuencia del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por lo que sufren a causa del COVID-19. Oremos también, hermanos, por todo lo que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios, nuestro Padre, los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo unigénito llevara sobre sí nuestras debilidades para manifestar el valor de la enfermedad soportada pacientemente, escucha nuestros ruegos por nuestros hermanos enfermos. Y cuantos sufren el dolor, la aflicción o la enfermedad, concédeles la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo proclamó bienaventurados, y saber que están unidos a su pasión para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levantamos hoy la cruz victoriosa del Señor para adorarla. En la cruz Jesús venció todo mal, todo lo que hay de muerte en nosotros. De la cruz brota una fuente de vida.
Este es el madero de la cruz, a quien fue clavado el Salvador del mundo. Vengan, adoremos. En este momento estamos invitados a mirar a la cruz, a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos la posibilidad en casa de tener un crucifijo cerca, lo podemos besar y adorar. Y si se animan, si nos animamos todos, de repente en una hojita podemos escribir aquella que en este momento pensamos que es nuestra cruz más grande. Seguramente esta situación de pandemia para muchos es una gran cruz. Hay personas que nos están pidiendo oraciones. Todas ellas están presentes en este momento de oración. Especialmente queremos pedir por Valeria. Quedamos en silencio para que esta sea la palabra que Dios dice sobre nuestra vida. Yo nunca te abandono, menos en el momento de la cruz.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo. Con la esperanza de su santa resurrección, venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como comunidad de creyentes, hemos vivido la entrega total de Cristo por nosotros hasta la muerte, y una muerte en la cruz. Prolonguemos ahora en nuestras casas el espíritu de oración de estos días santos, confiando en la promesa del Señor. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Mañana, por la noche, vamos a celebrar la vigilia pascual a las 19 horas, cumbre del año litúrgico. Los invitamos ahora, después de esta celebración, a seguir por la página Facebook, sea de la parroquia, también de la diócesis, el Vía Crucis del Papa transmitido desde Roma. Vivamos con amor este momento de la pasión de Jesús para acompañarlo en el momento más difícil, para sentirlo más presente en nuestro momento.